¿Qué tal? Nuevamente de regreso después de haber escuchado la interesante charla del Procurador Fiscal de la Federación, el doctor Carlos Romero Aranda. Y bueno, pues nuevamente las cuestiones informáticas no tienen palabra, nos hicieron ahí una mala jugada en el inicio. Afortunadamente ya recuperamos la transmisión y vamos a hacer ajustes que son menores en nuestro programa. Simplemente la parte de la tarde sigue manteniéndose a partir de las 2:30 de la tarde. Los ajustes son en este espacio. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia, es una conferencia conjunta derivada de la alianza estratégica que tenemos en Baker Tilly con Thomson Reuters, en este caso en materia de comercio exterior, una plataforma tecnológica que permite tener control de las operaciones de comercio exterior, que se ha llamado OneSource. Y para el efecto tenemos a 3 expositores, 2 por parte de Thomson Reuters y pues como anfitrión nuestro socio de comercio exterior e impuestos indirectos, Eliel Amaya, quien como comentaba yo es acompañado por Vinicius Neves, que es manager de Latinoamérica de Corporates Thomson Reuters, y por Pablo Gop, también es Professional Services de Latinoamérica de Thomson Reuters, grandes amigos y aliados en esta plataforma que ponemos a disposición de todos nuestros clientes y, por supuesto, en conocimiento del público en general. Así es que, sin más, corremos la conferencia titulada Fortalecimiento de procesos de comercio exterior, OneSource. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Estamos aquí para comentarles sobre el fortalecimiento de procesos de comercio exterior. Mi nombre es Eliel Amaya, socio de comercio exterior e impuestos indirectos en Baker Tilly. En esta ocasión nos acompañan personal de Thomson Reuters, que nos hará favor de llevarnos también dentro de la plataforma de Thomson Reuters, dentro de las capacidades de Thomson Reuters, y les platicaremos de una alianza estratégica que tenemos entre Baker Tilly y Thomson Reuters. Me acompaña Vinicius Neves, quien es manager de Latinoamérica para negocios corporativos, y Pablo Gop, quien es especialista de ventas también en toda Latinoamérica. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, gracias, Eliel. Bueno, pues les tenemos una agenda bastante nutrida para poder platicar, pues, sobre todo de esta dinámica que es la mezcla entre comercio exterior, impuestos, toda la parte de fiscalidad con tecnología y plataformas. Y lo primero que le queremos comentar a todos, y lo vemos aquí parte de la agenda, es precisamente este partnership que tenemos como parte de nuestro lanzamiento, de nuestra penetración de mercado, de unos meses para acá. Y aquí lo que juntamos fue, por un lado, toda la experiencia que tiene Baker Tilly y, por otro lado, todas las capacidades de Thomson Reuters. Y aquí dejo que Vinicius nos platique un poquito más de cuál fue la lógica de esta sinergia. Muchas gracias, Eliel. Buenos días a todos que nos acompañan ahí en este muy buen evento. Bueno, ahí comento un poquito de este partnership y esta unión de las dos compañías, como ya bien comentó Eliel, acerca de la experiencia, consolidación en el mercado de profesionales de comercio exterior y en todo el servicio que brinda en la parte de consultoría Baker Tilly, uniendo la tecnología y las plataformas de Thomson Reuters, que trae la automatización y una plataforma nutrida ahí de contenido para todo el área de comercio exterior. Buenísimo, muchas gracias, Vinicio. Pues sí, lo que esperamos es poder darle a nuestros clientes una solución integral, una solución que tiene pues estas cualidades que me parece que son esenciales siempre que hablamos de tecnología y ahora de los temas de impuestos. Muchas gracias. Bueno, pues comenzaremos por platicarles un poco cuáles son los retos que tienen las organizaciones el día de hoy en los temas de comercio exterior.
Al final del día, los temas de comercio exterior pues tienen que ver o están íntimamente relacionados con la actividad económica y fiscal de cada una de las compañías. Y tenemos que partir por comentar cuáles han sido estos avances a nivel global y cuáles son los avances que están teniendo las autoridades, que eso de alguna manera nos empuja como organizaciones a tratar de tener información clara, limpia, para poder hacer frente a alguna auditoría y para tener un resultado fiscal satisfactorio. Lo primero que debo comentarles es que México ha venido adoptando todos los principios BEPS, que tiene que ver precisamente con las reglas antiabuso y buscar que la base impositiva no se erosione, así como la migración de las utilidades. Y esto pues es un conjunto de acciones que paulatinamente se han ido implementando no solo en México, sino en varios países. Y esto, bueno, pues permite que tenga mucho más visibilidad la autoridad sobre todas las operaciones que están llevando a cabo las compañías. Si le sumamos a esto el déficit fiscal que existe e incluso ahora con lo que estaremos platicando el día de hoy sobre el paquete económico que fue aprobado y cuáles son las modificaciones, podemos identificar que también existe presión presupuestaria importante, lo cual de manera natural pues va a llevar a un aumento en la fiscalización y esta fiscalización pues buscará de alguna manera la autoridad, en este caso en México, de utilizar las herramientas que ya tiene para tener un costo-beneficio atractivo, invirtiendo las menos horas posibles y utilizando más bien la tecnología que tiene a su alcance. Vamos a hablar en esta charla un poco más adelante de cuáles son todas esas herramientas y cuál es la visibilidad que tiene la autoridad mexicana sobre cada uno de los contribuyentes. Aquí Seguro. lo que busca es un análisis de riesgo que se enfoca al interés fiscal. Para ello, pues se sirve de esta información y trata de darle peso a la forma, a la sustancia, vamos, buscando de alguna manera, pues, evaluar cada una de las operaciones y cuál es la posición que tiene, en este caso, los contribuyentes. Aquí, no sé si quieras comentarnos algún tema en particular, mi querido Pablo. Sí, seguro, Eliel, solo para acotar, no voy a decir nada nuevo con esto, ¿no? Pero estamos viendo una película que aún está rodando. Nuestro público ya lo sabe, todo el tema de la pandemia va a traer en todos nuestros países, en todo el mundo, cambios en lo que tiene que ver con la caída de la recaudación y la caída del crecimiento. Va a haber un foco justamente del fisco en sumar estrategias para sumar aún más la recaudación, con lo cual la lupa va a estar allí donde las operaciones existan y donde haya posibilidades para el organismo de control gubernamental, de acuerdo al ambiente, para poder sumar mayor recaudación en los puntos que sean posibles, ¿no? Claro, claro. Y justo en la siguiente lámina lo que tratamos de aterrizar es con este contexto, ¿qué es lo que sucede o cuál sería la realidad de la mayoría de las organizaciones que hacen comercio exterior? Lamentablemente, y con la experiencia que tenemos de pues revisar, ayudar, coadyuvar con muchos clientes y actores dentro de la cadena de suministro, actores internacionales, sabemos que no necesariamente existen los controles adecuados para hacer frente a una revisión. En México, de entrada, una auditoría de principio puede abarcar los últimos 5 años. Sin embargo, si te enfocas en temas de activo fijo, pudiera ser mucho más de los 5 años, ya que el activo puede estar ahí funcional. Lamentablemente, no necesariamente existe la estructura adecuada pues, para hacer frente a todas las obligaciones que se establecen en las disposiciones. Incluso no se documenta de manera adecuada las transacciones y bueno, esto al final del día en una revisión termina en lamentables multas y dicho sea de paso, las multas en comercio exterior son de las más onerosas, de las más caras. Y, ¿por qué no? También podemos agregar como un componente importante dentro del vivir diario de comercio exterior, al menos en el país, es que el actuar de manera equivocada, voluntaria o involuntariamente, puede llegar a un tema de riesgo en la continuidad de negocio, una interrupción que además cuesta mucho dinero por alguna situación que no esté plenamente documentada. Aquí me parece que la forma de alinear los objetivos de la organización con el cumplimiento, con la documentación, soporte de cada operación, pues resulta vital en el día y en el contexto que vamos a vivir en lo que sigue, que será el 2021, y pues hacer frente precisamente a todos estos ejercicios de autoridad que estamos previendo que van a suceder. Bien, no sé si quieran agregar aquí algún temilla en particular.
Sí, ahí quería solamente agregar algunos comentarios, Eliel, acerca justamente de este panorama que nos dio sobre las empresas. No, normalmente una auditoría no viene de un aviso previo de cuándo te van a auditar de aquí X meses o de aquí tanto tiempo, ¿no? Siempre nos van a sorprender las auditorías y como tú comentas, ¿no? Hoy en día es muy, las empresas están muy despreparadas en términos tecnológicos para estar frente a una auditoría de los gobiernos y acaba siendo las auditorías muy costosas para las empresas. Muchas veces nos deparamos con las empresas nos buscando debido al resultado de una auditoría, que salió mucho más caro de lo que prepararse previamente, tanto por la parte de consultoría como por la parte de tecnología, ¿no? Y ahí ya cambiando un poco justamente al próximo slide ahí, Pablo, donde liga este cambio de paradigma, ¿no? Que llamamos así, a automatización de las obligaciones fiscales en comercio exterior. Lo que nos trae de bondad es tener un sistema automatizado, informatizado, de la mano con una consultoría, anticiparse mucho a estas auditorías, a estas prevenciones ante los gobiernos y también para automatizar mucho la operación de comercio exterior. Vamos a hablar mucho más adelante acerca de esta automatización para toda el área de comercio exterior y cómo se transforma el comercio exterior en una área extremadamente clave para todas las organizaciones. Entonces es muy importante a las personas que nos asisten tomar en cuenta y considerar mucho el tema de las automatizaciones, principalmente en comercio exterior. Definitivamente, Vini, yo creo que aquí es muy importante que también todos los que nos están escuchando tomen en cuenta que la autoridad ya va 2 pasos adelante. La autoridad ha estado haciendo inversiones monumentales en tecnología. Al día de hoy trata de llevar los procesos de manera digital. Un ejemplo de esto es la ventanilla única de comercio exterior. Y vamos a ver un poquito más adelante, y nos falta 1 o 2 láminas para hablar un poco más al fondo de este tema, cómo la autoridad está generando un perfil del contribuyente en base a todas las actividades que está realizando. Siguiente lámina, por favor. Precisamente esta es la lámina que les anticipaba, donde pues está teniendo información por diferentes hilos, donde puede medir cuál es la actividad real que está teniendo un contribuyente y si las operaciones que está llevando a cabo de compraventa, lo que está registrando en su contabilidad, corresponde a los FDIs que tiene emitidos o recibidos, corresponde a las operaciones de comercio exterior, etcétera. Hay un montón de información electrónica con la cual se está haciendo ya cruces y con la cual nos da, pues desde la perspectiva de la autoridad, un perfil, un comportamiento e incluso tiene manera de saber, porque tiene visibilidad por todos los jugadores de la misma industria, cuáles deberían de ser esas rentabilidades, cuáles deberían ser los precios, cuáles deberían de ser transacciones normales, ¿no? Entonces, muchas veces esto, para precisamente capitalizarlo de manera eficiente, inicia con una carta de invitación, inicia preguntando, oye, me parece que hay un error en A o en B, pero esa pregunta no es inocente, esa pregunta descansa en este análisis de riesgo, descansa en toda esta información y es imperdonable que como empresa no tengamos al menos una visibilidad similar en términos de la información que existe en la organización. No sé aquí qué opines, porque creo que eso es algo importantísimo. Sí, Eliel, justamente aquí lo que está sucediendo es que en las áreas de comercio exterior ahora están más concéntricas con todo este volumen tecnológico que el fisco le propone, justamente se están en las grandes corporaciones sumando los roles de compliance, que antes eran roles más ligados a la auditoría o la parte legal, hoy toda gran compañía que tiene alguna posición regional relacionada al compliance en el comercio exterior. Y ahí también sumamos que las plataformas de sistemas en lo que es el Global Trade Management, las soluciones de comercio internacional, brindan soporte a todo lo que tenga que ver con áreas legal y el área de compliance. ¿Sí? Últimamente no es solo el problema de contar con la información, sino contarla con el tiempo justo. Y también sumamos al tema de que cuando tú tienes una auditoría, y esa auditoría, digamos, ya desde el inicio no inicia de la mejor manera, o sea, no cuentas con los documentos, cuesta encontrarlos, empiezas a tener dudas sobre cómo responder a esos requerimientos, pues ahí el auditor es donde realmente empieza a poner mayor la lupa. Entonces, cuando tú demuestras que tienes la información en regla, fácil accesible,
y pronta para quien viene a auditar, ahí tú demuestras de entrada que realmente estás cumpliendo con las normas, con los requisitos de las leyes, y ahí las auditorías suelen ser un poco más laxas desde el punto de vista de que ya se denota un control dentro de la corporación. Ahí pasamos entonces al siguiente lámina, y aquí vamos a hablar sobre la parte de los pedimentos conectados directamente con el ERP. Sí, ahí me gustaría mucho enfocar en esta parte, ¿no? Cómo nosotros hablamos mucho de toda la temática de qué necesitamos cumplir para que las auditorías no nos sorprendan, ¿no? Entonces aquí esta lámina muestra bien qué hace la solución tecnológica, ¿no? Básicamente es capturar toda la información, el detalle de la información del ERP de las corporaciones, donde están todos estos datos necesarios para cumplir con el comercio exterior. Entonces, dentro de la solución ahí de OneSource Global Traders, donde alimentamos con los datos ahí de los corporativos, principalmente trabajamos con grandes corporativos, SAP, con Oracle, con otros ERPs. Entonces, toda esta información navega hasta a través de interfaces automatizadas, nuestras plataformas, y posibilitan ahí que el área de comercio exterior empiece a gestionar toda esta información, a trabajar todo este flujo desde la compra hasta la recepción ahí, y trabajar principalmente los documentos que son necesarios para cumplir con toda la legislación ante el gobierno. Entonces, desde capturar todos los datos del ERP y transformar esta información pasando por órdenes de compra, facturas, un proceso, un embarque, transformando esto al final en los core, experimentos, los documentos digitalizados. Lo que permite a esta plataforma es trabajar la información, conectar al gobierno, registrar, regresar la información y actualizar en su ERP. Empieza a ser un consolidador de información ante el ERP y ante el gobierno, ante el SAT, garantizando que ambas informaciones de los dos lados estén alineadas y concisas, ¿okay? Principalmente con relación a los pedimentos. Y aquí ya hablando un poco acerca de los impuestos, seguramente la gran mayoría, hicimos algunos estudios donde solamente 14% de las grandes corporaciones en México tienen sistemas automatizados para la parte de gestión de comercio exterior. Entonces es un número muy bajo por todo el volumen de comercio exterior que trabaja por México. Estamos hablando ahí de casi 1.2 billones de dólares que son las operaciones ahí de México. Entonces es muy importante automatizar esto y principalmente con relación a los pedimentos, ¿no? Toda esta información, todos los impuestos declarados que nosotros hacemos, además de conectar al gobierno, al SAT, al BUSEM, como comentó Eliel, y regresar la información. También lo que nosotros hacemos es prorratear toda esta información y automáticamente contabilizar en los ERPs todos estos pedimentos. Entonces, además de ser solamente una solución de comercio exterior, empieza a extender a otras áreas dentro de la empresa, como el área de contabilidad, toda el área de costos, toda el área de finanzas, de cuentas por pagar, toda el área de compras. Entonces empieza a ser una solución muy relevante para todo el negocio de compra y venta de materiales importados. Además de cumplir, claro, que no solamente con la parte de importaciones y exportaciones, pero también cumplir con toda la parte de soporte a los regímenes especiales y las operaciones como es OEA, IMEX o el propio Tratado de Libre Comercio. Buenísimo, Vini. Sí, la verdad es que fíjate que a mí me gusta mucho precisamente esta capacidad que tiene OneSource de poder ligar toda la operación. En mi experiencia, muchas de las problemáticas que nacen a partir de un requerimiento de la autoridad, de una auditoría, es precisamente ese tracking, poder darle seguimiento de lo que se importó, con qué factura se importó, cuáles fueron los gastos, si estuvo bien declarada al momento de la importación, si se pagaron bien los impuestos, eso cómo se registró en el costo, qué pasa en la parte contable, cómo más adelante se hizo la venta de esa mercadería. Tener esa trazabilidad es de lo más valioso que puede tener hoy en día una organización. Además de que, pues, no está por demás. Un ejercicio de fiscalización no siempre se limita a un año. Y, como les adelantaba, el plazo que tiene, en este caso, la autoridad para poderte revisar, también es de un año. Entonces, normalmente, estos ejercicios son a veces, pues, con cantidades de información muy, muy grandes,
el ejercicio de los últimos 5 años, de cómo hiciste tu operación de importación, de exportación, tal vez las mismas ventas nacionales. Entonces, pone a trabajar a mucha gente en mucha información que precisamente por no tener los controles adecuados, por haber tenido un sistema hecho en casa que después migró y que tal vez ya no siguió la conectividad con lo que pasa con la organización, pues muchas veces estas auditorías quedan truncas, no se presenta la información y es una pena ver que la sanción va en la información y no en el contenido, no porque hayan hecho algo mal, sino porque faltó entregar información. Ujú. Tal cual. Y si de problemática se trata, aquí tenemos también otro tema que es realmente el talón de Aquiles de toda corporación, ¿no? Que son los gastos relacionados a las operaciones de comercio internacional. Estamos hablando de compañías que por el volumen de comercio exterior de México, como comentaba Vinicius, son muchísimas operaciones al día, al mes, al año, que en el cual tener un control al detalle de que realmente cuál es el costeo, cuál fue el costo real de hacer una importación o de poner un producto en la exportación es realmente muy difícil de llevar en la práctica sin una herramienta de sistema, sin un Global Trade Management que acompañe. Aquí nosotros lo que proponemos es que esas condiciones que cada uno de nuestros clientes, cada uno de los importadores, exportadores tienen acordados con sus diferentes socios logísticos, desde la incidencia más mínima que sea, pero diferentes variantes, porcentajes y demás que pueda tener cada uno de los servicios que ellos ofrecen, poder tenerlos registrados en una plataforma, no en un Excel de control para validar y auditar, sino que directamente todas esas condiciones puedan estar en una plataforma. Al momento de comenzar con una operación, y ya vamos a conocer los actores elegidos para esa operación, o sea, qué socios van a participar, los valores, los documentos, orígenes y destinos y demás, poder tener una provisión al detalle de los gastos de esa operación, saber cuál va a ser el costeo de esa operación y al finalizar el proceso poder controlar si realmente mis socios logísticos nos están haciendo la rendición y la facturación de los gastos de acuerdo a lo que tenemos convenido con ellos, ¿no? Entonces aquí vamos a poder saber si realmente la operación salió dentro del coste propuesto o realmente tenemos algún tipo de desvío. Y ahí con este tipo de tecnología también lo que vamos a estar pudiendo sumar es la posibilidad de tener un prorrateo a nivel de material, a nivel de pieza real. O sea, cada uno de los materiales que ustedes importen o exporten van a poder tener ese costo al detalle, teniendo en algunos casos prorrateos por el valor nominal, que sería lo más común, el honorario del agente aduanal, lo dividimos por los 3, 4 materiales que estamos importando por regla de 3, como se haría en la vieja época, pero a veces tenemos otro tipo de gastos, los gastos que están relacionados a las cargas por container, un demurrage, una limpieza de contenedor, en el cual tal vez el prorrateo debería ser por volumetría, por el peso específico de cada uno de los materiales dentro de ese contenedor. Entonces aquí las herramientas pueden ayudar aún más a tener bien diferenciado, ¿no?, el coste específico de cada uno de los materiales en la plataforma. Siempre luego también de tener esa auditoría del gasto, esa seguridad de cuánto se ha rendido y contabilizado de un gasto, auxiliar al ERP enviándole esa información para evitar la carga manual, el retrabajo, el error humano en ese registro final de la real contabilización de la operación, ¿no? Definitivamente, y este tema es importante y trascendente, no solo para hacer frente a alguna revisión. Me parece que para evaluar la rentabilidad de un negocio, siempre tienes que empezar por poder evaluar qué es lo que te está costando más, qué es lo que te está dando más utilidad y cómo se está desplazando. Y fíjate que ahí es bien interesante, pero muchas compañías manejan esto como una especie de familias, donde dicen, pues esta familia de productos es la que más se vende y ahí en la familia de productos se esconden algunos SKUs, algunos productos que no necesariamente están ni en el costo correcto, ni en las ventas correctas, ni en el volumen que se espera que tengan. Y poder tener un análisis a detalle de esa eficiencia, tanto operativa como en una potencial utilidad del inventario que tienes, se vuelve complejo para las organizaciones. Aquí me parece que la labor que se ha hecho con un planteamiento de este tipo es muy eficiente para tener información puntual prácticamente de manera automática. En el momento que empiezas a confirmar qué fue lo que se declaró en aduanas, cuánto fue el costo real que tuvo esta mercadería, pues tú ya tienes manera de empezar a ver claramente los costos por SKU, ¿no? Entonces, valiosísima esta parte de la plataforma y eso de la mano, ahora sí, con un tema de fiscalización donde la autoridad está teniendo alguna visibilidad de cuánto debe de valer la mercancía que estás importando.
Tal vez porque estás en un sector complicado, en un sector protegido, porque México mismo sanciona a algunos países cuando vienen por debajo del costo, entonces se está validando de manera permanente cuánto es el valor real que estás declarando. Este tipo de soluciones nos va a permitir tener visibilidad y tomar acciones antes de una sanción. Perfecto. Incluso tomando como gancho esto que tú comentas ahí, Eliel, de tener los costos, solo para poner un caso bastante real, normalmente las empresas están visando el proceso final, la parte de generación de certificados de origen, por ejemplo, ¿no? Y ahí cuando llegamos para ofrecer o para vender o para mismo para implementar un sistema de automatización de certificados de origen, la parte de FTA, nos damos cuenta que las empresas no tienen estos costos bien definidos, bien calculados. Es donde empezamos a regresar algunos pasos atrás y revisar, mira, tú quieres arreglar todo tu cadena final, pero tu cadena inicial no está bien hecha. Donde empezamos ahí a proponer algunas otras soluciones, como comentó Pablo, que prorratean automáticamente estos costos, que den más visibilidad a lucratividad de cada uno de los negocios, ¿no? Muchas veces pasa que a veces importa materiales, pero para distintos negocios, donde tú no tienes este prorrateo y acaba recargando todo el costeo en un específico negocio que tiene mayor lucratividad. Y al producto final tú vas a mirar que este negocio en verdad no es un negocio rentable, porque no estás dividiendo realmente los costos como deberían. Y muchas veces las auditorías es ahí donde van realmente poner la lupa, como comenta Pablo, ¿no? Sí. Ahí hay un punto también para acotar, que es un costo que no hemos hablado, que es el costo de oportunidad, que no está íntimamente ligado al costo financiero, pero todo este tipo de controles que estamos hablando relacionados estrictamente con la parte económica de una operación, también tiene que ver con los tiempos, ¿no? O sea, no disponer de la mercancía en tiempo y forma, ya sea para la planta productiva o bien para cumplir con un cliente interno o externo, también es un costo de oportunidad, es un costo de imagen para la compañía, y aquí estas herramientas también auxilian en tener una previsibilidad del cumplimiento de los tiempos acordados con nuestros socios logísticos, con nuestros clientes internos o externos dentro de la misma plataforma. Perfecto, de acuerdo. Buenísimo. Yo creo que con eso queda claro que el rol que debe de jugar hoy por hoy un área de comercio exterior dista mucho de lo que sucedía en el pasado. Hace una década donde se veía el área de comercio exterior casi como un área de paquetería que traía y mandaba cosas y se acabó. Ahora tiene un rol estratégico y esta lámina recoge perfectamente cuáles son pues todas las aristas que debe de considerar como mínimas. Esto es una sugerencia. Puede haber muchas más, ¿no? Pero sí, definitivamente el uso de la información que está saliendo de las operaciones va a permitir estar un paso adelante, va a permitir tener visibilidad, hacer correcciones de manera oportuna, medir rentabilidades. Incluso ya podríamos hablar de verdaderos KPIs sobre la información, sobre nuestra operación, porque a mí de pronto me llama mucho la atención que las organizaciones le llamen KPIs, así pagué más o pagué menos, cuando realmente no tiene necesariamente que estar relacionado con el costo, sino tiene que estar relacionado con que se haya hecho de manera eficiente la operación, que sea correcta, que no te siembre un riesgo y no por pagar un costo menor estás generando alguna situación, ¿no? Entonces, pues sí, el rol del área de comercio exterior ha migrado, se vuelve también generador de información estratégica para el área de impuestos, para la planeación de la misma contabilidad. Entonces, me parece que debemos de considerar que ese rol debe de estar apoyado con tecnología de punta para tener información verdaderamente objetiva y que se pueda entregar de manera puntual. Sin duda, hoy realmente las áreas de comercio exterior, como tú mencionas, Eliel, ha cambiado y mucho, y más en México tan abierto al comercio exterior, donde desde una gran corporación a la hora de comprar una playera para los empleados o manuales, lo que fuera, pasa por comercio internacional. Tenemos todas las áreas que están de alguna manera dependiendo del área de comercio exterior y el comercio exterior brindándoles información a todas las áreas. De hecho, con plataformas como la que nosotros aquí estamos compartiéndoles, podemos tener toda tal trazabilidad de todos los actores que participan de un determinado proceso, en qué momento, todos los puntos de control, los documentos de respaldos de cada una de las operaciones, no solamente los de índole legal, sino también cualquier tipo de circunstancia particular que pueda tener una operación y el operador de comercio exterior quiera guardar
en esa operación algún mail con algún tipo de aprobación de un manager por la criticidad, por la urgencia de una carga aérea, el día de mañana cuando esa operación tenga algún tipo de desvío en los costes, tener ahí el sustento, digamos, interno que avala, digamos, ese costo adicional. Poder tener las previsiones de tiempos, como hablamos. Aquí los dos puntos más importantes, sobre todo en la importación, estamos hablando de la previsión de tiempos y la previsión de costos. Saber anticipadamente si voy a tener algún tipo de desvío o bien en qué momentos puedo ganar tiempo para evitar ese desvío, ¿no? Para evitar este costo de imagen, el costo de oportunidad que habíamos hablado. Toda la parte de previsión de costos a medida de los tarifarios que ustedes tengan acordados, poder tener ahí al detalle toda la parte de gastos, de cada uno de los conceptos, por cada uno de los socios que están rindiéndole los gastos, poder contar con indicadores. Esto también es un punto importante que aún no mencionamos, pero estamos hablando de una gran base de datos que va volcando esa información, va consolidando esa información, pero lo importante es tener la información en tiempo real, ¿no? Entonces estos indicadores que va a poder tener cada operario va a poder saber en qué momento está sucediendo un desvío. Si tenemos, por ejemplo, un acuerdo con el agente aduanal para que me devuelva un pedimento a las 48 horas de solicitarlo, poder tener un control al momento de eso, y si no se está cumpliendo, entender por qué, poder hacer un reclamo, poder evaluar así a mis socios logísticos con esta información que se va almacenando, consolidando en la base de datos. El respaldo físico, como hablábamos, de los documentos legales y los que puedan ser anexos a la operación, poder hacer simulaciones de escenarios es un punto también muy importante. Hoy, antes de importar, es necesario poder conocer, primero, no solo de dónde importar, de qué país hoy me conviene importar, o al momento de exportar, dónde puedo ser más competitivo, sino también poder simular diferentes alternativas para eventualmente entender si realmente somos competitivos para importar o para exportar ese tipo de productos. Es algo esencial hoy, que donde el centavo hace la diferencia en las grandes corporaciones. Y luego, todo lo que estamos hablando digamos, de consolidar información, tenerlo para su uso, ¿sí? Básicamente, nosotros aquí lo que proponemos es una base de datos que esté susceptible a ser utilizada en su totalidad. Cualquier tipo de información que el usuario quiera tener para reporting, para estadísticas, para indicadores, va a poder utilizarla, si está en la base de datos, la va a poder utilizar en reportes a medidas, en vistas de usuario o en vistas de negocios, que llamamos nosotros también en la plataforma, para tener en definitiva la información para la toma de decisión. Gráficos, estadísticas, reporting, todo en un único lugar, en una única plataforma y disponible para el cliente en 100% del tiempo. Excelente, Pablo. Ahí solo quería comentar también de las soluciones complementarias. Hablamos muy con enfoque en la parte de importación, exportación, el cumplimiento de compliance de la cadena en sí, pero también hay soluciones complementarias que ayudan a sostener toda esta cadena, ¿no? Como es el tema de los tratados, con la parte de FDA, con la parte de supply chain, todo el checklist que se tiene que cumplir para ser un operador económico autorizado, toda la parte de City Party, etcétera. Hay soluciones hoy que apoyan a las compañías también, a los corporativos, a cómo garantizar y cómo estar cumpliendo con todas las legalidades que obliga a tener este tipo de requerimiento, ¿no? Sí, buenísimo. Yo creo que la verdad hemos dado un preámbulo muy importante de todas las capacidades que tiene la plataforma, sin mencionar que al final del día hay un grupo de expertos que están dedicados, por un lado, a que la tecnología siga siendo de vanguardia y por otro lado, a que, como bien dices, las disposiciones estén siempre actualizadas. Me parece que ya no tenemos más que platicar con esta lámina y el tiempo también se nos ha agotado. Yo quisiera darle las gracias a todos aquellos que nos escucharon por estos minutitos y estamos a sus órdenes. Yo creo que es muy válido también, pues que no se queden solamente con esta charla, contáctenos, podemos hacer una demostración de las capacidades que tiene pues la plataforma y también entender cuál es la problemática específica para poder definir cuál es la solución ideal. Aquí dejamos nuestros datos y estamos a sus órdenes. Pablo, Vinicius, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo, Eliel. Muchas gracias a todos por participar ahí. Tengan un buen día. Tengan buenos días. Hasta luego. Bye, bye.